Violencia y maltrato a menores en México. La violencia es un fenómeno mundial que tiene sus orígenes desde la existencia del hombre. En este sentido, todo ser humano es susceptible al maltrato, pero existen grupos con alta vulnerabilidad hacia esta situación, como son los menores de edad. La preocupación por el maltrato a los menores es relativamente reciente, aunque décadas atrás ya se empleaban expresiones tales como niños maltratados, mujeres golpeadas o abuso sexual. Fue hasta el principio de los años 60 cuando comenzó a considerarse la violencia familiar como un problema social. En 1962, Henry Kempe y Silberman acuñaron la expresión síndrome del niño golpeado, basándose en características físicas presentadas en niños que ingresaban al hospital de pediatría del Hospital General de Denver, Colorado. Se observó que los niños no solo eran agredidos de forma física, sino emocionalmente, por negligencia, por lo cual el término golpeado cambió a maltratado. En 1965, en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de México, se reconoció al primer grupo de niños maltratados. Posteriormente, en 1977, el doctor Jaime Markovich realizó una vasta investigación con base en la observación de 686 casos de maltrato infantil comprobado. A partir de ese año, se empezó a estudiar sistemáticamente el fenómeno del maltrato en menores sin que se realizaran acciones para combatirlo o prevenirlo con eficacia. Como se ha venido haciendo en los países de mayor desarrollo, la violencia intrafamiliar tiene como uno de sus principales factores el maltrato infantil. Este no tiene límites sociales, culturales, ideológicos o geográficos. Se trata de un fenómeno cuyos rasgos varían dependiendo de la posición económica, educación, grupo étnico, sexo, edad y valores o creencias de un grupo social específico. El maltrato en contra de los menores se ha incrementado de forma alarmante en los últimos 10 años, en todos los niveles económicos y sociales, tanto en países desarrollados como en los que están en vías de desarrollo. La violencia infantil compete a todos los sectores, ya que constituye un problema serio que requiere de acciones conjuntas del gobierno y la sociedad. Para disminuir el riesgo de que un menor se convierta en víctima, ante esta premisa es necesario difundir el conocimiento que se tiene de esta situación, ofreciendo un panorama más extenso, destacando causas, características y efectos del fenómeno, con el propósito de prevenirlo y así evitar consecuencias irreversibles en la persona de los niños. Se considera que las principales causas del maltrato a menores son económicas, por ejemplo, carencia monetaria, desempleo, subempleo, entre otras. Sociales, que podrían ser farmacodependencia o alcoholismo de los padres, abuso sexual en las familias, desintegración familiar, conflictos ocasionados por el nacimiento de hijos no deseados, prostitución, orfandad, etc. Biológicas, que serían limitaciones físicas en el menor, daños neurológicos, malformaciones, entre otras. Emocionales, que es la incapacidad de los padres para enfrentar problemas, inmadurez emocional, baja autoestima, falta de expectativas, inseguridad extrema y problemas entre pareja que conducen a maltratar al menor, omitiendo los requerimientos básicos para su forma de desarrollo. Y culturales, que son la falta de orientación o educación sobre la responsabilidad de la paternidad.
Los síntomas de los menores maltratados se caracterizan por una combinación de los siguientes rasgos: cambio de hábitos, falta de higiene, conductas autolesivas, consumo de drogas y alcohol, agresividad o aislamiento, baja autoestima, desnutrición, apatía, entre otras. El maltrato infantil repercute directamente en el desarrollo integral del menor. En casos más graves, produce severas lesiones corporales, afecta su salud y en última instancia puede provocar la muerte. También suele afectar su capacidad de aprendizaje y sus deseos de ir a la escuela. Las agresiones que sufren los menores con frecuencia los orillan a huir de sus hogares, refugiándose en la calle, donde enfrentan peligros aún mayores. La violencia en el infante produce desconfianza en sí mismo y generalmente afecta su capacidad para convertirse en un buen progenitor en el futuro. El reconocimiento constitucional de los derechos de los niños ha alentado la creación de normas de protección de sus derechos en cada estado de la federación, así como a reformas a las normas secundarias que aún presentan importantes violaciones de derechos de los niños y niñas. Las necesidades más urgentes que requerían de formas legislativas en los ámbitos estatales, tanto a nivel penal como civil, fueron las siguientes: la creación de un código de familia separado del Código Civil, ley estatal de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, una normatividad específica referente a los asuntos de los niños y la familia dentro de los estados, medidas de apoyo a la mujer para exigir cumplimiento por parte de los padres de las obligaciones de pensión alimenticia, patria potestad y registro civil, además de la preocupación por las madres solteras, carentes de apoyo del varón, de la sociedad y del Estado. Participación de los menores de edad en juicios familiares o penales que le afecten, en especial de divorcio y tutela, pidiendo escuchar su opinión y tenerla en cuenta. Se preocupan los estados de forma especial de la patria potestad y custodia en los casos de maltrato y violencia intrafamiliar, solicitando mayor capacidad al DIF y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, demandando soluciones judiciales efectivas. La violencia familiar es un problema permanente, incluso tiende a crecer, por lo que es urgente tipificarla como delito y legislar en la materia. Algunos estados mencionan los beneficios que tendría un reforzamiento y mejor funcionamiento de los comités estatales de vigilancia y seguimiento del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de los Niños para el desarrollo de programas a favor de la infancia y el logro de la participación de la sociedad civil. Los estados manifiestan su preocupación por la difusión de conductas agresivas en los medios de comunicación, especialmente la televisión, por ser dañina para el desarrollo infantil. Por ello, se juzga pertinente establecer reformas legislativas que obliguen a los medios de comunicación a respetar los horarios y la programación infantil, aumentar la penalización y perseguir de oficio los delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, en especial la corrupción de menores, el abuso sexual, la prostitución infantil, la explotación laboral y el maltrato. Asimismo, se discute la conveniencia de crear ministerios públicos especializados en menores de edad para la persecución de delitos cometidos por ellos y contra ellos. Gracias.